Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. はい。 Hola, はい。こんにちは。 Hola, こんにちは。 pues lo primero quería darle la enhorabuena por la película y agradecerle enormemente esta entrevista y preguntarle, nosotros hemos podido ver evidentemente su película y quería saber qué espera él que se encuentre el espectador cuando acuda a ver a Love Live. 最初にまず素晴らしい映画をおめでとうございますということと、インタビューをする時間をいただいてありがとうございます。最初にですね、視聴者が、どのような感想を持つようにな映画、どのような感想を持ってほしいという感じで作られたんでしょうか。はい。正直こういうふうに受け取ってほしいとはいつも思っていないです。ただ、できるだけいつも映画を作るときには、極端な話、100人の人が見たら100通りで見え方が分かれる映画になりたいと思っています。なので、この映画を見ることによって、見た人が、その人にとっての、例えば家族とは何なんだろうとか、死ぬことっていうのはどういうことなんだろうとか、孤独というのはどういうことなんだろうっていう、その人自身の考え方が見えてくるような、映画になってるといいなと思っています。Siempre que no hay un concepto que quería pensar los espectadores, pero porque sí hay 100 personas y yo creo que 100 personas piensan distintamente y sienten distintamente, eso lo pienso. Pero a través de esta película yo quiero que lo deja pensar todo el mundo que es muchas cosas. Por ejemplo, qué es la soledad, qué es la familia, qué es la relación entre todos los personajes. Yo quiero dejarle a todo el mundo pensar. Tengo entendido que la película nace de una canción, de una canción que además se escucha al final de la película. Quiero saber cómo le llega esa idea escuchando esa canción y qué recibe él de la misma para crear esta película. この映画は、一つの歌によって作られたということを聞いたんですが、それについてもう少し聞かせていただけますでしょうか。はい。この映画、はい、実際、はい、その通りです。1991年に日本のシンガーソングライターの矢野顕子さんが出したラブライフという歌があるんですけど、それを私は20歳の時に、だから23年前ですね、2000年に、初めて聞いて、とても衝撃を受けました。いるぐらいとても好きになり、で、その歌を何度も繰り返しも聴いているうちに思いついたのがこのラブライフという映画です。Exactamente. En 1991, hace años, cuando yo escuché la primera vez esa canción, se llama Love Life, de Akiko Yano. Cuando yo tenía 23 años, escuché y me ha emocionado mucho. Y desde entonces yo empecé a pensar una película sobre esa canción. いいですか、すみません。No, いけたしperdón, ます。 perdón, はい。 perdón. で、この歌には、歌詞にはどんなに離れていても愛することができるっていう、とても美しいフレーズから、歌詞から始まるんですけど、そのどんなに離れていてもというのはどういうことなんだろうということから考えて、そこから妄想を膨らませていったような感じです。Dentro de esta canción hay una frase que dice, no importa la distancia, se puede amar siempre. Esa frase me ha emocionado mucho y yo quería expresar esa distancia dentro de la película. Escuchó la canción en los 90, ¿cómo ha sido ese proceso de llevar la película a ser una realidad 30 años después? ¿Cómo le costó mucho encontrar la historia o incluso levantar el proyecto? Porque ha pasado mucho tiempo desde que la canción apareció. 90年代にこの歌を聞かれてから30年経った今、
この映画がやっぱり出来上がったということで、その時代の流れもあるでしょうし、そのやっぱり難しさというのもあったんでしょうか。もともと、ちなみに私が初めて聞いたのは20歳の時なんで20年前なんですけど、20年前、13年、違うか、20年前か、3年前なんですけど、そうですね、この映画を作りたいと思っても、すぐに取り掛かれなかったのは、いわばそのこの歌を映画に使いたいというイメージはすごく強くあったんですけど、なかなかこの夫婦の物語というのを脚本に起こすことができなかったからです。それは、この歌が原因というよりも、自分自身がまだその時やっぱり、まだ外して若すぎたので、この夫婦の物語というのを当時はまだ書くのが難しかったです。Cuando yo escuché hace 20 años, no, eso cuando tenía 20 años, que escuché esa canción, pero no lo podía imaginar hacer un guión con esa canción, porque no podía imaginar lo de la imagen del matrimonio, porque era mucho joven. Entonces no tenía dificultad de como pasando el tiempo, no, porque yo era más joven y no por eso tardó mucho para completar esta película. Y lo seguimos. La película, evidentemente, empieza de una forma muy práctica, con una aparente felicidad, y de repente sucede la tragedia. No sé si fue muy difícil encontrar ese giro dramático, ese giro trágico en la historia, que es lo que va a llevarnos a descubrir quiénes son estas personas y a hablar de todos esos temas que él comentaba, de la familia, de la soledad, del duelo. Fue muy difícil encontrar justo ese punto en el que la película se convierte en una tragedia. ですね、最初幸せな家庭から、それから悲劇が起きて、ドラマチックに大きな変化が起こった一つの悲劇によって、やっぱそこの変化、すごいドラマチックな変化というのは、この、変化は、やっぱり、ここの完全な変化は大変だったんでしょうか。はい、そうですね。この映画を作る上で、もう一つ、私にとって重要だったのは、いわば人生におけるアクシデント、今回の場合人生における死ですけど、そういったものがどれだけリアルに描けるかということです。つまり、リアルというのはどういうことかというと、いわば私たちが生きていて、例えば自然災害であったり、交通事故であったり、そういったアクシデントは突然、何の伏線もなく、理由もなく訪れるものですけど、それと人生におけるそういった感覚と同じように映画の中にそういった死というものを起こせないかということを考えました。なので、この映画は非常にそこに細心の注意を払って脚本演出を書いています。脚本を書き演出を行っています。El accidente en la vida, hay muchos accidentes dentro de la vida, eso sí pasa de la vida real. Una vida feliz y de repente en algún accidente o la muerte que se cambia totalmente. Eso sí pasa en la vida real. Entonces, eso de repente, eso sí yo quería expresar porque eso sí pasa de la vida real. Yo lo más importante que quería expresar esa cosa, que esa cosa sí pasa de la verdad de repente. Fue difícil encontrar el reparto que tiene esta película porque hay un equilibrio maravilloso entre todos los actores. No sé cómo fue el proceso de selección y cuánto tardó en encontrar al actor adecuado, a la actriz adecuada para cada papel. やっぱりすべての登場人物がやっぱりそのキャラクターにバランスがとても良かったと思うんですけども、みんなキャストを選ぶというか選択する上でとても大変だったんでしょうか。そうですね。キャスティングというのはとても重要でした。今回の場合は太鼓役の木村文乃さんと次郎夫の中山健人さんは過去の作品とかを見ていて、この2人をお願いしたいとして
したんですけど、でもその2人もお会いして、非常にこの役にぴったりだということで決めました。それ以外の役は、ろう者の俳優の綱田敦さん含め、すべてオーディションで選んでいます。これは日本映画にしては、非常にそのオーディション、ここまでそのオーディションで決めるというのは珍しいことだったと思います。それだけ時間をかけて行いました。Era muy importante el casting, la personaje. Por ejemplo, Taiko y Jiro, de los dos protagonistas, yo estudiando en la obra anteriores y yo quería hacer el papel a ellos. Pero lo demás, todo de audición, que con mucho tiempo estaba eligiendo de audición. Dentro del mundo, la película japonesa es muy difícil o muy raro que va a elegir mucho de casting de la audición. Ese tipo de química que tienen los actores es algo que surge naturalmente o es algo que se puede trabajar, porque si no nos creyésemos que ese matrimonio, la película no funcionaría y hay una química fantástica entre ellos dos. 二人の夫婦、太子と次郎の、なんて言うんでしょうね、協調性というか、彼女たちの、二人の、なんて言うんでしょうかね、協調性じゃないですね、二人のこの掛け合いというか、そういうものはナチュラルに生まれたものなのか、それとも演技なのでしょうか。夫婦ですね、太子と次郎。はい、太子と次郎です。はい、の掛け合いは、これは、基本的に全部脚本に書き込まれてるんですけど、撮影前に何度かリハーサルを行い、作り出しました。私にとって、その会話の自然さというのはとても重要な、リアリティを保つ上で重要なことですので、脚本段階から、慎重に、描いています。ただ、基本的にはやっぱり俳優同士がコミュニケーションを取り、知り合うための時間を作れたというのがとても大きかったと思います。Sobre Taeko y Jiro está escrito en el guión, pero hemos hecho un montón antes hemos hecho de ensayo y que quería ser todo muy natural. Esto es muy importante para ser muy natural, entonces hemos hecho un montón de ensayo antes de hacer la grabación. Una cosa que me ha fascinado de la película es, estamos ante un drama, una historia muy dura, pero es una película llena de luz visualmente. La fotografía está llena de luz, los apartamentos donde viven los protagonistas están llenos de luz. No sé cómo generó ese contraste, en qué momento decidió que ese era el aspecto que quería que tuviese la película, que era un drama muy, muy duro sobre la muerte de un hijo, pero que todo lo que íbamos a ver iba a estar lleno de luz. 映画の中でですね、やっぱり辛い部分というか悲しい部分というか、そういうものが多いのにもかかわらず、なんか光が多い。いろんなところに光がこう明るいというか光が多い。そのコントラストっていうのをやっぱり考えられていたんでしょうか。そうですね。今回の、光が多い。というと、その映画全編、明るいってことですよね。はい、明るい。はい。はい。ちょっと待って、安心で。そうですね。はい。これは私の過去の作品でもそうなんですけど、たとえその物語が、その暗い物語であっても、その物語が暗いから、その画面を暗くするというのは、あんましいい演出だとは思いません。それは私たちはどんなに明るいその太陽の下であっても、うららかな春の日差しの中にあっても、人生のいわば苦しさ、普遍的な苦しさや辛さというのは、等しくやっぱり襲いかかってくるものだと思うので、むしろ私はその非常に明るい明瞭な光の中で、より人間の複雑な葛藤を描きたいという思いが強くあります。Sí, que hay mucha película que es
está muy oscuro, pero hay contrario también, como dentro de un sol muy brillante, pero hay muchas cosas pasando mal debajo del sol, ¿no? Hay películas así, pero mi película, aunque la película es muy dura, pero es que tiene que estar siempre con el sol, la luz, porque me parece esto para explicar sobre la dureza o la tristeza no tiene nada que ver con de la luz o de la oscuro o de la brillante. ¿Cómo se mantiene el equilibrio para la audiencia en una historia de este estilo? ¿Cómo se evita cruzar una línea en la que el espectador deje de interesarse porque la película sea demasiado dura o demasiado trágica? ¿Cómo se mantiene ese equilibrio dentro de esta historia para que como espectadores sigamos siempre enganchados a estos personajes? いろんな辛いことがやっぱり死とか起こる中で、やっぱり見てる人を最後まで引きつけるように、映画に引きつけるようにするというのは、やっぱりいろいろな工夫があるんでしょうか。そうですね。映画というのは、あくまでその時間芸術でもあるので、自分はお客さんの見る観客の想像力との綱引きだと思っています。そのお客さんにできるだけお客さんの想像力を引き出すような余白を映画の中に作って、それを少しずつ裏切っていったり、あるいはその想像通りの中にしていったり、そういったことを繰り返しながら、お客さんの想像力を常に刺激するというのは、とても映画を作る上で重要なことだと思っています。Pienso que la película es un arte del tiempo. Siempre que la deja de pensar la gente, ahí necesita el tiempo. Y además, bueno, hay momentos la gente que tiene momentos de pensar, porque la película está en lento, pero a ese momento de pensar, de dentro de película, la gente pierde pensar, ¿eso se va a ser cierto o se va a hacer otro contrario al final? Eso es, digamos, el juego es importante dentro de la película Contratiempo. Estamos, por lo menos en Europa, vivimos en un momento en el que en la taquilla, en los cines, nos encontramos ante todo grandes superproducciones de Hollywood, llenas de efectos visuales, sobre todo películas de superhéroes. Cada vez es más difícil encontrar en cine películas como la suya, y de hecho es una suerte poder verla en una sala de cine. ¿Es igual en Japón? ¿Cree que está cada vez más complicado, es cada vez más difícil poder estrenar en cines una película como la suya? ¿O todavía hay esperanza para el cine más convencional, más pequeño, más intimista, como es su película? ヨーロッパではやっぱりもう毎年というか、映画館でやっぱりハリウッド映画とかもすごい映像をテクニックを出したようなハリウッド映画がやっぱりたくさん上映されていて、監督のような静かな映画っていうのはやっぱりもう日々に難しくなっていってるのではないかと思うんですけども、同じようなことがやっぱり日本でも起こっているのでしょうか。やっぱりその中でいろいろなハリウッド映画が登場する中でやっぱりこういう映画のやっぱり期待っていうのもやっぱり高まっていくんでしょうか。はい、そうですね。日本の場合は、ここ20年、ちょっとドメスティックな、日本ではここ20年ぐらい日本映画の興行収入がすごい高くなるという、洋画と比べて、外国映画と比べて同じぐらい拮抗するというようなことが起きていて、それだけだと日本映画と非常にたくさんお客さんが入っているように見えるんですけど、やはりいわゆるそのアートハウスの映画館、ミニシアターは、どんどん潰れてきています。やはりその大作映画、娯楽映画、分かりやすい、親しみやすいエンターテインメント映画がやっぱり中心になってきていることは間違いありません。また、おそらくヨーロッパと比べても、そういった映画館に対する助成金というのがない国なので、
もしかしたら日本というのは今後ヨーロッパよりもより厳しくなってくるかもしれないと思っています。En el Japón, estos 20 años, la película japonesa está subiendo la gente que es más viendo en la película japonesa que anteriores. Entonces tiene esperanza, pero también como hay teatro muy pequeña, están cerrando últimamente porque no hay subvención como en Europa, en las cines pequeños para como Europa. Entonces, hay muchos cines grandes están centrados con las películas de Hollywood, de la película de otros países. Entonces, estoy preocupado también en el mundo futuro de la película también. はい。で、ちょっと追加ですると、ただ今回、非常にスペインでの公開が嬉しい、非常に自分にとっても嬉しいのは、自分にとってもスペインで初めての公開というのもあるんですけど、やはりそのヨーロッパにとってアジア映画というのは、非常にそのマイノリティです。非常におそらく日本映画やアジアの映画、東アジアの映画というのは、公開される機会が少ないと思うので、そういった中で、この作品の公開を決めてくれた、配給を決めてくれたフィルマックスさんや、映画館の皆さんにはとても感謝したいと思っています。Pero esta película es la primera película que estrena en España, entonces estoy muy contenta y claro, es muy difícil en Europa, todavía la película asiática en la minoría es muy difícil para estrenar allí en Europa. Entonces estoy agradecida mucho para Philip Max para que ha llegado a llegar esta película en España. Pues no me queda tiempo para más, así que quería darle las gracias de nuevo y enhorabuena por su película, la hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. もう時間がないので、これで最後になりますが、これ本当に映画ありがとうございましたということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.